Ok. ¿Continúo? Sí, claro. Ok. Para hacer el diagnóstico de tuberculosis, pues tenemos varios métodos, pero que son, el específico pues sería tanto el bar en expectoración como el cultivo de expectoración. Sin embargo, podemos encontrar otros datos clínicos, por ejemplo, en la biometría hemática podemos encontrar una leucocitosis, una monocitosis, también una elevación de la proteína C reactiva, realizar una medición de esta. En la tela de tórax es común que se observe una afectación en los segmentos apicales de los lóbulos superiores y en la tomografía se dice que se puede encontrar la imagen del árbol en gemación. Ok, ahí en diagnóstico, todos los datos clínicos de la VIH son inespecíficos. Eso ni se los aprenda. No se los van a preguntar. Y si se los ponen en un caso clínico, ni le pongan atención. Generalmente lo que tienen que ver es, o centrarse va a ser en lo que es la vaciloscopía y en lo que es el cultivo. En la tela de tórax, lo que probablemente les pongan más va a ser una descripción de una cavitación. La cavitación es lo mismo que una caverna, nada más que en la caverna ya tenemos identificados los bacilos de tuberculosis, mientras que en la cavitación solamente vamos a ver el hoyo en el parénquima pulmonar y no tenemos todavía nada identificado. Pues, por ejemplo, si es un caso clínico de un paciente que le dicen que la paciente tiene una cavitación con pérdida de tercio, joven, que vive en Oaxaca o en Veracruz, probablemente estamos hablando de una caverna y es un paciente que pueda tener diagnóstico de tuberculosis. En la tomografía, dependiendo de qué tipo de tuberculosis vamos a encontrar, es la imagen característica. Igual si es una tuberculosis pulmonar, vamos a encontrar una caverna. Y el árbol de inflamación lo vamos a encontrar más cuando es una tuberculosis miliar. O de diseminación linfangítica. Ok. ¿Sale? Continúe. Sí. Ok. Y ya en mi mapa mental lo último sería el tratamiento, que sería basado en las 4 drogas, que es la isoniazida, la rifampicina, piracinamida y etambutol, y también incluir aquí la estreptomicina. Nada más le puse a cada uno cuáles serían los efectos adversos más característicos y mencionar que en mujeres embarazadas no se puede usar ni la piracinamida ni la estreptomicina. Perfecto, eso siempre lo preguntan, por lo menos una de las toxicidades de los medicamentos y cuál no se puede dar en mujeres embarazadas. ¿Qué más sobre tuberculosis? No, pues de mi mapa es todo. Denle nada más una leída a lo que es la definición de enfermedad, infección, reinfección y riesgo para resistencia antituberculosis. Yo creo que sería lo único que le faltaría a tu mapa. Ok. ¿Hay alguien que tenga alguna duda sobre tuberculosis? En cuanto a la prueba de Matus del PPD, no sé si me llegan a preguntar en el examen. Por ejemplo, en un paciente tiene característico. ¿En un paciente que Perdón, sí, llega a usar lo que es la prueba de Matus. A lo mejor se les pregunta, pero las definiciones que tienen de menos de 5 mililitros, más de 5, más de 10 es suficiente, porque menos de 5 realmente va a ser en pacientes con inmunocompromiso. Y más de 10 en pacientes que sean prácticamente sanos. Creo que la única diferencia es en pacientes que tienen vacuna de BCG, puede llegar a ser la duración hasta 15 mililitros. Eso cuadrita muy bien en los documentos que le subió Ceci a la página.
en los datos de la doctora Renata Basa, la parte de diagnóstico, tiene un cuadro muy bien establecido sobre cuánto debe de medir la reacción en pacientes con compromiso con vacuna y pacientes que no tienen vacuna y que son inmunocompetentes. Ok. Nada más era eso. Okay. Entonces pasaríamos al otro tema, doctora. Sí, claro. ¿Qué les parece si vamos ahorita lo que es asma? Bueno, tenemos el asma, la definición como un trastorno inflamatorio crónico de las vías respiratorias. Y en la epidemiología tenemos que del 7 al 10% en la población general se da y es más común en hombres menores de 14 años y en mujeres adultas. Pero la afección más severa va a estar dada en los afroamericanos. La patología se da por una infiltración de las células inflamatorias y vamos a ver una hiperplasia de las células calciformes con edema de las vías respiratorias. Como factores de riesgo para los pacientes que lo presentan tenemos la atopia, la obesidad y los alergenos, como el órgano o el polvo. Hay un nuevo factor de riesgo que es el tabaquismo durante el embarazo por parte de la madre, o el estar expuesto al tabaquismo durante el primer año de vida. Okay. En el cuadro clínico va a estar dado por los pacientes van a tener sibilancia, tos, disnea y una sensación de constricción, que eso va a ser lo que nos van a referir más, que les falta el aire. Leí que los cuadros se exacerban más durante la noche, que es cuando los pacientes se despiertan varias veces en la noche. Exacto. Generalmente tienen el sueño interrumpido a partir de las 3 de la mañana, cuando de forma fisiológica todos tenemos una broncoconstricción y obviamente nuestros pacientes que ya están comprometidos va a ser mucho más notorio de lo que nos ocasiona y la falta de aire. Van a tener un aumento de la secreción nasal y podemos observar pólipos nasales como en la triada de la aspirina. Cuando son alérgicos a la aspirina tienen los pólipos nasales y asma. Exacto. Eso es un tipo, hay varios tipos de asma. Ese es el tipo extrínseco que es asociado a alergenos, y hay uno que es el intrínseco que no se asocia ni siquiera a algún factor alérgico que lo desencadene. Y ese es el síndrome de Samson al que te refieres. Ya sé. Generalmente la alergia a la aspirina o algún tipo de aire. No es per se una alergia, sino que utilizan los aires y los inhiben en la vía COX-1, y eso es lo que va a ocasionar que se empiece a desencadenar los pólipos nasales y que tengamos la reacción de broncoconstricción. También tenemos la clasificación por gravedad del libro de diagnóstico y viene clasificado como intermitente, leve, moderado o grave. Y esto va a estar dado por cuál es la afección que tienen los pacientes y el número de veces que se despiertan durante la noche y las veces que tienen que utilizar los inhaladores. Viene que el intermitente mayor o igual a 2 días por semana, que tengan despertares durante la noche. En el leve van a tener más de 2 días que se estén despertando por la noche y se tengan que aplicar el inhalador. En el moderado van a tener cierta limitación de la actividad y una FEP menor al 60%. Y en el grave van a tener sintomatología durante todo el día y el despertar nocturno va a ser igual todos los días. Está muy bien, es leve, intermitente, es leve, persistente, moderado, persistente y grave, persistente.
¿Vale? Generalmente cuando tenemos un grado de persistente es cuando vamos a iniciar el tratamiento con esteroidinol, con el intermitente, no, porque estamos hablando de un paciente que prácticamente está controlado. Que para eso sirve más la definición de controlado, parcialmente controlado y descontrolado. Que es muy parecido a descontrolado. ¿Qué es malo de? Exacto, va a tener un síntoma o dos síntomas a la semana. Descontrolado va a tener síntomas todo el tiempo, va a tener disnea, no va a poder dormir. Y parcialmente controlado va a tener más de 2 síntomas a la semana, pero no va a estar tan mal como el descontrolado. Entonces es un poquito más fácil esa definición y es la que actualmente se está usando. La de leve, persistente, moderado, persistente, grave, generalmente se utiliza más para fines de investigación. Ok. Creo que tiene esa misma clasificación en el tratamiento. Lo de con buena respuesta, respuesta incompleta. Si quieres, continúa entonces. Los de buena respuesta no van a presentar sibilancia y la PEP va a ser mayor o igual al 80%. ¿Saben qué? Vamos a utilizar ahí el SABA inhalado. Ok, ¿sabes a lo que se refiere con la PEP? El PEP generalmente es solamente cuando utilizamos el flujómetro. Flujómetro y esfumómetro son instrumentos diferentes. El PEP generalmente con el flujómetro lo va a utilizar el paciente en su domicilio y lo va a utilizar diario en la mañana y en la noche. Y es el pico expiratorio, pico expiratorio. Generalmente va a ser mayor al 80%. Tenemos que hacer eso. De hecho, sí, lo compran, es súper barato y lo compran los pacientes en la farmacia. Es mucho más fácil tener un flujómetro que un espirómetro. Y esto es cuando los pacientes se monitorizan ellos solitos en casa. Y también, bueno, si quieres ir con el tratamiento, pero ahorita vamos en lo que es el diagnóstico. Ok. Los pacientes con respuesta incompleta van a tener sibilancias y disnea persistente. Y a ellos se les va a tener que sumar un corticoide oral sistémico. Inhalado. Y los que tienen mala respuesta van a presentar sibilancias y disnea. Se les va a sumar el corticoide sistémico oral. Y van a tener que repetir el inhalado de inmediato. Y ellos van a tener que acudir a urgencias por si tienen algún... Ese tratamiento más que nada es el tratamiento de una exacerbación. ¿Sale? El tratamiento de un paciente cuando te llega al consultorio lo vamos a graduar en si es leve, en si es controlado, parcialmente controlado, descontrolado. Si está controlado, solamente vas a decir que utilice los inhaladores de rescate, que son los beta-2 agonistas de acción corta, solamente. Y que los utilice solamente cuando lo necesiten, nunca con horario. Si un paciente tiene que utilizar el inhalador más de 3 veces a la semana, automáticamente te lo coloca con un paciente descontrolado o parcialmente controlado. En el caso de un paciente parcialmente controlado, como el asma es una enfermedad inflamatoria, lo que tenemos que hacer para tratarlo es desinflamarlo. Y los únicos antiinflamatorios que tenemos que funcionan a nivel pulmonar son los esteroides. Entonces, de esos tenemos dos, como el inhalado y el sistémico. El sistémico, generalmente, tenemos muchas personas a verlo cuando estamos por tiempo prolongado, y en el asma, el pulmoncito tarda mucho en desinflamarse, entonces vamos a tener que utilizarlo mínimo 2, 3 o hasta 4 meses. Entonces, sistémico no es una opción. Y de ahí nos vamos a los esteroides inhalados. Por eso, el pivote para el tratamiento del asma siempre va a ser un esteroide inhalado. De ahí, dependiendo del esteroide que se encuentra nuestro paciente, vamos a utilizar dosis bajas, medias o altas. Si llega un paciente en una crisis asmática desaturada, que se escuchan las sibilancias a distancia, que tiene una FEB1 de menos de 60, generalmente vamos a dosis altas. Pero si es un paciente que tiene síntomas solamente nocturnos, que tiene una FEB1 de arriba de 70, generalmente nos vamos a ir con una dosis de esteroide inhalada a dosis baja.
Y actualmente las guías contemplan que en pacientes que tengan asma de tipo extrínseco o alérgica, se puede utilizar el montelukast o los inhibidores de leucotrienos desde las primeras etapas para ayudar a controlarlo. ¿Qué más? Los beta-2 agonistas de acción larga generalmente vamos a utilizar desde lo que sería un asma moderada hasta un asma parcialmente controlada, y siempre junto con el uso de un esteroide inhalado. Los esteroides sistémicos, por lo general, lo utilizamos en crisis asmáticas en pacientes que están casi emergentes, a punto de ser hospitalizados o bien hospitalizados, más o menos para que se den una idea. Y lo vayan enfocando al cuadro clínico y no sea solamente ver cifras de P1, porque muchas veces el P1 no tienes chance, ni siquiera tienes un espirómetro, entonces tienes que ir un poquito más por la clínica para poder decidir cuál es el manejo que le vas a dar a tu paciente. ¿Alguna pregunta que tenga con asma? Con respecto al diagnóstico, que es un poquito corto que el diagnóstico, acuérdense que el diagnóstico siempre va a ser por espirometría, sí no hay forma de hacer diagnóstico con ninguna otra cosa. Es espirometría, ya se comprueba con broncodilatador. Si sale negativa la prueba con broncodilatador y aún así tenemos sospecha que puede ser afectada con nuestro paciente, se puede hacer prueba ya sea con ejercicio o con metacolina, que es la que se nos utiliza. La prueba de metacolina, en los libros de aquí de México, se dice que si tenemos una variabilidad mayor al 8%, ya es positivo. Hay algunos libros españoles que manejan de 10%, perdón. 10% ya es positivo. Hay algunos libros que manejan hasta 20%, no es para que tengan estas dos cifras en caso de que se las pregunten. Y el diagnóstico con espirometría tiene que ser primero una relación P1 PVC menor al 80% o 70%, y que tengamos una respuesta broncodilatador. La respuesta broncodilatador nunca la vamos a medir con la relación P1 PVC. Esa siempre se mide ya sea con P1 solito o PVC solito. Pero tiene que ser una variación respuesta broncodilatador mayor al 12% según las guías mexicanas y del estudio platino, y más de 150 o 200 mililitros en el mismo parámetro. Entonces tenemos que cumplir los dos, 12% y 150 mililitros. Si no cumplimos los dos parámetros en P1 o PVC, no tenemos respuesta broncodilatadora y el estudio es negativo. Y vamos a hablar ahorita de cáncer de pulmón, que eso también se puede preguntarlo. Entonces, hablando del cáncer pulmonar, lo importante sería, en caso de epidemiología, sería más frecuente en hombres entre la quinta y la séptima década de la vida. Tiene una tasa de mortalidad de más o menos 125 en 100.000 habitantes. Los principales factores de riesgo sería el más importante, el tabaquismo. Hablando de esto, sería asociado en el 90% en las mujeres, en los hombres en el 70%. También como factores de riesgo estaría el factor ocupacional, y en el caso de índice tabáquico sería importante porque si no lo llegan a preguntar sería mayor a 20 paquetes al año. Muy bien. Bueno, lo importante de la fisiopatología sería que hay acumulaciones en las alteraciones de genes esenciales en el crecimiento y división celular. En el caso del lo más importante sería por hidrocarburos aromáticos, y en este caso sería el benzopireno con transversión de guanina y tiamina. Eso no Otros se factores a preguntar. Otros factores importantes serían las mutaciones en P53 y el RAS y el ERB1. Bueno, en la clasificación de sería la básica, primaria y metastásico. En los primarios hablamos de cáncer benigno y de cáncer maligno. De los más importantes en el cáncer benigno sería el más importante, el amartoma.
Okay. Eso no es cáncer. Cáncer automáticamente es maligno. Entonces son tumores benignos y malignos. Sí, tiene razón, de neoplasias benignas. Ajá. Generalmente son asintomáticos y la imagen característica es imagen en palomita de maíz. Bueno, ahora sí, hablando del cáncer, sería la clasificación en cáncer de células pequeñas y de células no pequeñas, siendo más importante en el 80% de células no pequeñas. En el cáncer de células pequeñas sería alrededor del 20%, es un cáncer que se considera agresivo, con una supervivencia sin tratamiento alrededor de 3 o 4 meses, es de localización central, porque deriva de los bronquiolos. Exacto. Generalmente este tumor nos va a dar hemoptisis y muchos síntomas paraneoplásicos. Sí, generalmente el momento del diagnóstico ya se encuentra diseminado y lo importante también en el caso de tratamiento es quimio y radiosensible. Exacto. Bueno, el más importante y que creo que nos preguntan más frecuentemente sería el de células no pequeñas y el estirpe de adenocarcinoma. Se encuentra en un 60% de los pacientes, deriva del epitelio de los bronquiolos distales, por lo cual es de localización generalmente periférica. Y dentro de los otros tipos de cáncer de células no pequeñas estaría el escamoso, el epidermoide y el indiferenciado de células gigantes, que generalmente no lo preguntan. Bueno, el escamoso es el que se asocia más al tabaquismo. Bueno, entrando ya al cuadro clínico, puede ser asintomático en el 10% de los pacientes. En el caso de que presente síntomas, pueden ser inespecíficos como fatiga, anorexia y pérdida de peso. Pueden presentarse síntomas que son asociados al tumor, sería por ejemplo tos seca, puede haber expectoración escasa, mucopurulenta en caso de infección y hemoptisis. Puede también haber dolor torácico y disnea. Más frecuentemente si hay presencia de atelectasias o derrame pleural o complicaciones por compresión como parálisis de mi diafragma. Síntomas también por compresión, el síndrome de Horner, parálisis del nervio frénico, el síndrome del vena cava superior, parálisis laringea del nervio laringeo recurrente. Y el tumor de Pancoast, no sé si así se pronuncie, pero bueno. Generalmente en relación a etiología normalmente es por neoplasias y en este caso sería más asociado a cáncer de pulmón. Característicamente se presenta en el vértice de los pulmones, es de evolución lenta, tiende a infiltrar linfáticos subplurales, raíces nerviosas y generalmente el octavio nervio cervical, también primero y tercero dorsal, hacia cadena simpática y estructuras óseas. El cuadro clínico característico es el dolor radicular en hombro que se irradia a lo largo del brazo y presenta también parestesias por infiltración al nervio braquial. El diagnóstico puede ser por radiografía, presenta una opacidad como ya vimos localizada generalmente en el vértice y bueno, generalmente unilateral, también puede asociarse al síndrome de Horner. En casos más específicos puede utilizarse la biopsia o la resonancia magnética para su diagnóstico, pero generalmente es más sospecha clínica por los síntomas que refiere el paciente. También como parte de los síntomas de cáncer pulmonar puede asociarse a una presentación ya como los síntomas de metástasis a distancia en un tercio de los pacientes y de los lugares más frecuentes a los que hay metástasis: hueso, hígado, glándulas suprarrenales. En este caso sospecharíamos más otras manifestaciones de síndrome paraneoplásico
y también metástasis a cerebro, médula espinal, ganglios linfáticos y piel. Acuérdense que en las células no pequeñas hay que buscarle siempre metástasis a distancia al sistema nervioso central. Y en el otro 10% de los pacientes puede asociarse a hipercalcemia, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética y síndrome de Cushing. Y nada más por mencionar, en el caso de nódulo pulmonar solitario, que en algunos casos puede presentarse nada más como un hallazgo incidental por alguna otra indicación de radiografía en un paciente. Normalmente son esféricos, circuncidados y nada más afectan una parte del parénquima pulmonar. En el 50 al 60% son benignos y entre las causas benignas el 80% son inflamatorios. Lo importante sería pues descartar si es un nódulo pulmonar solitario con sospecha de malignidad, y en este caso en el 75% sí sería asociado a cáncer pulmonar. Los datos que nos orientarían a sospechar si es o no maligno sería presencia de edad mayor de 50 años, que el tamaño sea de mayor de 3 centímetros, que sea de forma espiculada, lobulada y que haya el antecedente en el paciente de tabaquismo. Bueno, en cuanto al tratamiento, para no hacerlo extenso, yo creo que lo más importante sería primero nos hablan en el examen de estadificación del paciente y de ahí determinar si el tratamiento se da de forma curativa o de forma paliativa. Entonces, como ya habíamos mencionado, el cáncer de células pequeñas es radio y quimiosensible, y en el caso de células no pequeñas, en las etapas tempranas es curativo con cirugía o radioterapia, y en el caso de ya un diagnóstico avanzado, que varíamos de una estadificación 3, 4, ya nada más se daría tratamiento paliativo. En algunos casos también se indica cirugía, pero yo creo que lo más importante sería mencionar nada más estadificación 1 o 2, sí podría hacerse cirugía con fines curativos, y en las siguientes etapas pues ya nada más sería el tratamiento paliativo. Perfecto. En cuanto al TNM, la verdad no creo que se los pregunten. Nada más apúntense qué es lo que hace que un paciente sea candidato a resección o ya candidato a estadios avanzados. O sea, estamos hablando que tenga derrame pleural con células malignas, que tenga metástasis a distancia, que tenga, por ejemplo, si es un tumor que está cerca del bronquio principal a menos de 2 centímetros, ya no lo hace irresecable, que está invadiendo pericardio, nervio frénico, diafragma, cualquier dato de invasión local, eso ya no lo hace también irresecable. Yo creo que sería lo único que valdría la pena que se aprendieran en el TNM, que si el tamaño del tumor, todo eso no vale la pena, nada más puntos fijos de qué es lo que podría hacer que un paciente sea candidato a cirugía o no. Eso sería lo que más o menos les preguntaría. Genes tampoco les van a preguntar, ni funciones de diagnóstico, ni mucho menos, y tratamiento menos. Oye, ¿tú nos podrías poner tu mapa de derrame pleural? El derrame pleural, como no veo el mapa, pero por lo que recuerdo, bueno, lo importante es saber, o lo marca la importancia si es transudado o exudado, y en base a eso podemos saber si es una etiología local o sistémica. En caso de ser sistémica, pues el tratamiento va hacia la enfermedad que lo genera, y de caso de ser local, pues investiga la causa. Tenemos 4 diferentes formas de valorar si es exudado o transudado. En una se valora la deshidrogenasa láctica en relación entre lo que se encuentra en niveles séricos a lo que se encuentra en niveles de líquido pleural. Y la relación, si mal no recuerdo, es de mayor a 0.6 para ser exudado. Aquí está, ya.
¿Sí se escucha? Sí, sí. Sí, ok. Más que, bueno, tenemos en la... es que no alcanzo a ver el mapa. Bueno, tenemos esas cuatro. Primero la relación albúmina del líquido pleural con el sérico, la de deshidrogenasa láctica, y tenemos también como otro de los factores es la... Ay, no, es que la letra está súper pequeña. sí, exacto. Déjame ver si... Estás en diagnóstico, ¿verdad? Ajá, en el área de evaluación de exudado y transudado. Bueno, la evaluación para valorar que es un exudado es una relación de proteínas del líquido pleural sobre proteínas séricas mayor a 0.5. También se puede hablar con una deshidrogenasa líquido pleural sobre deshidrogenasa láctica en suero mayor a 0.6 y hidrogenasa láctica en líquido pleural 2/3 del límite normal del suero. Si tenemos alguno de estos valores positivos se considera un exudado, y si hay una albúmina en suero mayor a albúmina en líquido pleural mayor a la relación a 1.2 gramos de decilitro, se considera un transudado aun cuando alguna de las tres anteriores valore como positivo el exudado. Mencionaba ahí en la lectura que yo hice que bueno, las tres anteriores suelen dar falsos positivos y por eso existe esta cuarta valoración. Sí, bueno, las características del transudado es que mayormente son factores sistémicos cuando tenemos un dato de transudado, y bueno, y cuando hay exudado mayormente es algo local, se crece por ser algo mayormente local. En las causas de un transudado tenemos causas de insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar y cirrosis. Y bueno, y en las causas de exudado tenemos neumonías, neoplasias malignas, infecciones virales o embolia pulmonar como principales. También, bueno, aparte se debe valorar en el líquido pleural el aspecto macroscópico, el pH, la glucosa, un citológico y un bacteriológico para conocer las causas del derrame. Para valorar un derrame en la forma clínica, en la exploración física, vamos a encontrar la auscultación, abolición del murmullo vesicular en la zona del derrame. En la percusión vamos a escuchar una matidez, y en las transmisiones van a perder las transmisiones de vibraciones vocales. ¿Sí? Esas son las características en la exploración física. En los antecedentes que nos puede referir el paciente, nos va a decir que hay un dolor torácico tipo pleurítico asociados a movimientos respiratorios, principalmente eso suele pasar más en causas infecciosas y secundaria a una afección de las pleuras. ¿Sí? También la otra forma, otro estudio diagnóstico para confirmar un derrame pleural es la tele de tórax, que es la que nos confirmaría a posterior a la clínica, con una zona de declive de tórax y con la curva de Damaso, que es la curva que se forma en base a la aparición de líquido en el derrame pleural. Como principal dato es la ocupación de los espacios intercostales por el líquido. En algunos casos, cuando son derrames masivos, vamos a encontrar desplazamiento lateral de estructuras del mediastino y nada más. Y en los derrames escasos, pues la ausencia de los senos, que lo decíamos, el costo diafragmático lateral y el costo frénico posterior. En las placas también en la lateral, en su defecto. Algunas de las clínicas se acompaña también con disnea, ¿no? El derrame pleural. Se define, como una acumulación de líquido patológica en el espacio pleural, y normalmente tanto en el exudado como en el transudado se describe como un desequilibrio en la formación y reabsorción de líquido pleural. La etiología puede ser enfermedades pleurales, enfermedades sistémicas, enfermedades pulmonares, como he dicho anteriormente. Y bueno, el mecanismo es un trastorno en la ecuación de Starling, un edema intersticial pulmonar o pérdida de la continuidad de la superficie pleural, los que pueden causar el y bueno, básicamente es lo que tengo. El tratamiento
es un drenaje. Bueno, en el caso de ser sistémico es el tratamiento de la enfermedad sistémica como principal, y en los demás sería y no se requiere drenaje, sino un tratamiento de la enfermedad sistémica. En los locales normalmente es un drenaje de líquido pleural. Ok, nada más mencionar lo de helada, que es mayor a los libros, y lo que nos contar en el examen debe ser mayor a 40 y ya tenemos diagnóstico de tuberculosis. Y la realidad aquí en México, como es un país endémico, tiene que ser mayor a 80. Eso es para que se lo queden en la clínica, pero para fines de examen tiene que ser mayor a 40. Y en el derrame pleural tuberculoso, generalmente no vamos a encontrar bacilos en el líquido, porque es más que una reacción inflamatoria. Ahí tenemos que hacer una biopsia de pleuras y ahí pedir la atención de ZN. Si encontramos bacilos dentro del líquido pleural, eso ya es un empiema tuberculoso. Y en el caso de tratarse un empiema tuberculoso, aunque sea un derrame masivo, por lo general no se pone sonda endopleural. Se le da tratamiento antituberculoso hasta que negativice por completo el líquido. Y creo que ya. Nada más también un poquito de el manejo del empiema y el derrame pleural paraneumónico. Ver qué criterios necesitas para poner sonda, si vas a meter fibrinolíticos, que en la clínica no se utilizan, pero para fines de exámenes yo creo que sí se los pueden presentar. Y en qué casos son en los que ya tenemos que meter a cirugía. Generalmente si tenemos un solo lóculo en el empiema, las guías dicen que debes de poner fibrinolítico. Si tenemos más de 2 lóculos, va directo a cirugía. Y si el líquido es mayor a 30 centímetros en una radiografía de lateral, ya es indicación para poner una sonda endopleural, más o menos. Nomás dijo la doctora que de helada, ¿qué era lo que faltaba? De helada, nada más que tienes recordar que siempre que pedir helada, sobre todo aquí en México, o bueno, si se los preguntan, helada tiene que ser arriba de 40 para que sea diagnóstico de tuberculosis, para fines de examen, pero para fines prácticos en la clínica aquí en México, como es un país endémico, tiene que ser arriba de 80. ¿Vale? Y el líquido supererosidio arriba de 10. Vamos con Pamela. La tromboembolia pulmonar va a estar dada por una obstrucción del lecho vascular, la cual está creada por una vasoconstricción y un aumento de la resistencia vascular periférica. Bueno, la vasoconstricción es la que nos va a dar el aumento de la restricción vascular de la resistencia vascular periférica. Como bases diagnósticas tenemos la primera causa que nos va a dar la tromboembolia pulmonar, va a ser por una trombosis venosa profunda, que va a ser el 50 al 60% de las causas de la tromboembolia pulmonar. Y nos va a dar como sintomatología, si presenta uno más de estas, como la disnea, dolor torácico, hemoptisis o síncope, y va a estar acompañada de taquipnea, y en los laboratorios vamos a encontrar un aumento del dímero D. Es la tercera causa de muerte en los hospitalizados, y las sustancias que nos pueden causar estos émbolos que nos van a dar la tromboembolia pulmonar son el aire, líquido amniótico, grasa, huevecillos de parásitos, células tumorales o trombo. Los datos de laboratorio que vamos a encontrar en la gasometría una alcalosis respiratoria, y vamos a encontrar aumento del dímero D, aumento de la troponina I, aumento de la troponina T y un aumento del péptido natriurético. La radiografía, si la encontramos normal,
Vamos a encontrar la radiografía normal. Y si tenemos una trombosis venosa profunda, vamos a ver que podemos tener una probable tromboembolia pulmonar. Y lo que más se utiliza es la angioTAC para poder detectar la tromboembolia pulmonar. Aunque lo más exacto sería una arteriografía pulmonar, pero esta es riesgosa, por eso no se practica siempre. Se practica solo si tenemos la angioTAC, que no alcancemos a ver la tromboembolia en la angioTAC y haya un riesgo alto del paciente de sospecha de tromboembolia pulmonar. Y el tratamiento de la tromboembolia pulmonar va a estar dado por el anticoagulante, que va a ser una prevención secundaria para que no se estén formando más trombos. Ok. Y se va a dar este anticoagulante por 6 meses cuando hay factores de riesgo reversible, por 12 meses cuando hay trombosis y de 6 a 12 meses si hay un factor de riesgo irreversible. Vamos a dar trombolíticos como la estreptocinasa o el alteplasa si el riesgo es alto de que el paciente se muera, y va a estar contraindicado absolutamente el uso de trombolíticos si tenemos una hemorragia interna, si hay apoplejia, si hay hipertensión no controlada o si el paciente ha sido intervenido quirúrgicamente en menos de 6 semanas. Y va a estar indicado el filtro de vena cava. En este caso, por ejemplo, cuando vamos a utilizar el alteplase principalmente, que es el de elección, vas a tener los datos de insuficiencia cardíaca o compromiso ya del ventrículo derecho. Para eso siempre vamos a pedir las troponinas y un ecocardiograma. Entonces, generalmente en el cuadro clínico les ponen 1. Que el paciente está en choque, automáticamente se va al alteplase. Okay. Si vemos que las troponinas están elevadas, principalmente se va al alteplase. Y también se va a pedir el ProBNP, que es un marcador de más que nada de aurícula. ¿O ya me escuchas bien y lo repetimos? Sí, ya lo escucho bien. Ah, perfecto, bueno. Datos de disfunción del ventrículo derecho. Y vamos, bueno, ¿cuáles son los datos con los cuales vamos a utilizar alteplase o estreptocinasa? Es datos de disfunción del ventrículo derecho, que sería por ecocardiograma. El paciente está chocado. Si tenemos ya aumento de las troponinas, nos está hablando de que tenemos ya daño cardíaco. Y aumento también del ProBNP. Entonces, si les ponen alguno de esos datos en el examen como caso clínico, generalmente ya se van a ir a tratamiento fibrinolítico, en lugar de darle solamente el anticoagulante. Okay. ¿Sale? Entonces, si quieres, ya nada más síguete con lo del filtro. Okay. Y el filtro de vena cava va a estar indicado cuando esté contraindicado el uso de anticoagulantes, más si tiene tromboembolia pulmonar o una trombosis venosa profunda. Y algo bien importante también, si un paciente tiene riesgo de muerte en un siguiente evento de tromboembolia pulmonar, ya se le pone también filtro de vena cava. También otra cosa, el dímero D en pacientes quirúrgicos con cáncer no es significativo, y el dímero D tiene un valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Si nos sale positivo, no significa nada, tiene el riesgo de tener tromboembolia, por algo se lo pediste, ya tiene la sospecha. Y si sale negativo, la probabilidad de que tu paciente tenga tromboembolia es nula. Entonces, pues sería lo único, más que nada, pues si les vienen a preguntar eso. Ok, entonces, si no hay duda, nos pasamos al siguiente tema, que quedamos sería fisiología respiratoria, ¿no? Con Ana Patricia. Con Ana Patricia. Bueno, en cuanto a respiratorio, pues para entender más o menos
hay que volúmenes y capacidades respiratoria. Para los volúmenes tenemos el volumen, más bien, voy a hablar primero de las capacidades. La capacidad pulmonar total es el volumen pulmonar en una inspiración máxima. La capacidad funcional residual, que es el volumen pulmonar en reposo. La capacidad vital es el volumen expirado de una inspiración máxima en una expiración máxima. La capacidad inspiratoria, que es el volumen inspirado en una inspiración máxima después de una inspiración pasiva. Cuanto a los volúmenes, está el volumen corriente, que es el aire aspirado aire inspirado y expirado en una respiración normal, que equivale aproximadamente a 500 mililitros. El volumen inspiratorio residual, el volumen residual, perdón, es el volumen al final de una expiración forzada. El volumen expiratorio de reserva es el volumen que se expulsa en una expiración forzada después de una expiración pasiva. Y el volumen inspiratorio de reserva es el volumen inspirado en una inspiración máxima, teniendo en cuenta el volumen corriente. De esos volúmenes y capacidades, la verdad ni se preocupan mucho, no se nos van a preguntar así por definición, mucho menos. A lo mucho lo que nos van a preguntar es, en el EPOC, ¿qué parámetro fisiológico está alterado? El volumen residual o el espacio muerto. Son los puntos en los que se tienen que enfocar básicamente, no tanto en las definiciones, eso no se los van a preguntar, para que ni se rompan la cabeza en todas estas definiciones. Si quieres seguir. Bueno, en cuanto a por ejemplo, está el espacio muerto anatómico, que es lo que incluye desde la nariz hasta los bronquios terminales, donde no existe un intercambio gaseoso. Luego está el espacio muerto alveolar, que es el aire en alveolos no perfundidos, y en la ventilación alveolar, que es el volumen intercambiado por unidad de tiempo. ¿Okay? El espacio muerto alveolar podría estar aumentado en un paciente con TEP. Por ejemplo, en EPOC. En EPOC generalmente lo que sucede es aumento también el espacio muerto, pero lo que más se va a aumentar es el volumen residual. Si nosotros hacemos un estudio de pletismografía, el volumen residual está muy aumentado. Okay. Y la difusión obviamente va a estar disminuida. Pero lo característico de EPOC sería volumen residual, aumento de volumen residual. Ok. Bueno, y el espacio muerto alveolar y el espacio muerto anatómico forman lo que es el espacio muerto fisiológico. Existen otros que son los volúmenes dinámicos, que es la capacidad vital forzada, que es el volumen en expiración forzada máxima, y FEP1, que es el volumen en el primer segundo de expiración forzada. Y el difenol, que es la relación del FEP1 con la capacidad vital forzada, que normalmente ahí igual no lo pusiste al revés. Es FEP1 sobre GBC. ¿Verdad? No te preocupes. Que ese es el parámetro con el cual nosotros decimos si hay o no hay obstrucción. Okay, muy bien. Aquí hablo de los parámetros anormales, que es lo que nos comentaba hace ratito. En un patrón obstructivo, la capacidad pulmonar, el volumen residual, la capacidad vital forzada, no es cierto. Los tres primeros parámetros que anoté ahí van a estar aumentados, pero el FEP1, la capacidad vital forzada y la relación FEP1 PVC hasta disminuida. Por eso es muy fácil. Las capacidades va a ser la suma de dos o más volúmenes. ¿Sale? Nada más apréndanse eso. Y en un patrón obstructivo, imagínense que es un paciente que está inflado, que está con mucho aire. Entonces, en ese paciente, ¿qué nos vamos a imaginar? Que todo va a estar aumentado, pero el aire va a estar, va a ser como un globito. Entonces, por lo tanto, la capacidad vital forzada, el volumen residual, todo va a estar aumentado.
el volumen residual. Sin embargo, todo lo que habla de flujos, que es la forma en la que sale el aire, va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque va a estar obstruido. Va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque va a estar obstruido. Y va a suceder lo contrario en un patrón restrictivo. Un patrón restrictivo va a ser un pulmón que va a estar completamente duro, por lo tanto todas las capacidades van a estar disminuidas. De aquí con que se aprendan esto es suficiente en cuanto a fisiología. Si quieres, ya sigue. Sí. También implica, en cuanto a la fisiología respiratoria, también está implicada una parte importante que es la regulación nerviosa, dada por el centro vulvar y receptores periféricos. En cuanto al centro vulvar, pues lo más importante que va a regular la frecuencia respiratoria y está dada principalmente por la presión arterial de dióxido de carbono, pero también lo que la presión arterial de oxígeno, el pH y el aumento de la temperatura del líquido cefalorraquídeo. En cuanto a los receptores, pues el carotídeo también pues tienen los mecanorreceptores pulmonares, los receptores muy bien. La parte involuntaria y la voluntaria está condicionada por la corteza cerebral. Lo de la corteza cerebral no se los van a preguntar. ¿Sigue? ¿Sigue? Ok, la circulación pulmonar, pues en cuanto a la circulación maneja presiones bajas, por ejemplo la arteria pulmonar tiene una presión de aproximadamente de 15 milímetros de mercurio. Y en una respuesta a la hipoxemia van a generar vasoconstricción. En cuanto a la perfusión pulmonar, se han identificado 3 zonas. La zona 1, donde no hay flujo de arteria venosa. La 2, la presión sistólica supera la presión alveolar, por lo tanto el flujo es intermitente. Y la zona 3, en donde la presión alveolar es menor que la presión sistólica, y entonces ahí el flujo es continuo. Que generalmente va a ser en las bases. Que son las zonas más eficientes, son bien perfundidas y bien ventiladas. Pero eso no se nos preguntan. Okay. Y bueno, las arterias bronquiales representan el 1 al 2% del gasto cardíaco izquierdo y son específicas de las estructuras de sostén. En cuanto al intercambio gaseoso, pues van a haber 3 elementos, no es cierto, bueno, sí, 2 elementos importantes aquí, es la ventilación y la difusión. La ventilación se refiere al aire movilizado. Se entiende, por ejemplo, el volumen minuto es el... Ay, Dios, se me olvidó. El volumen corriente por el número de respiraciones. Y la ventilación alveolar es una fórmula, pero no sé si esa la pregunta. No se las preguntan. El estado de ventilación se va a medir en cuanto a la presión arterial de dióxido de carbono. Y bueno, en cuanto a la difusión, nada más esto ya es a nivel de la membrana alveolo-capilar, y entender que, bueno, que la difusión de dióxido de carbono es 20 veces más eficiente que la de oxígeno. Ahora, hay que tomar en cuenta la relación ventilación-perfusión. Cuando esta relación es igual a 0, nos habla de un cortocircuito, donde va a predominar la sangre poco oxigenada. Cuando la ventilación-perfusión, la relación es igual a infinito, nos está hablando que hay sangre en bajas presiones de dióxido de carbono y oxígeno, y cuando la relación es igual a 1, nos habla de una concordancia completa, que es una situación fisiológica normal. Y bueno, otra cosa que también en cuanto al intercambio gaseoso es la curva de disociación de hemoglobina, que nos habla de la afinidad de hemoglobina por oxígeno. Cuando hay un aumento de la afinidad, esta curva se va a observar con una desviación a la izquierda, y esto nos va a hablar de un aumento del pH, una disminución de la enzima de
Más bien, todas esas son DPG causas por y- las cuales la curva se te va a mover. Por las cuales la curva se te va a mover. Ajá, y nos va a dar un aumento por la afinidad de hemoglobina por oxígeno. Ajá. Y cuando hay una disminución de afinidad, se va a observar una desviación a la derecha, en la disminución de pH, aumento de temperatura corporal y aumento de estrés simple. Ok. Ahora, en cuanto a la definición de hipoxemia, estamos hablando que es una presión arterial de oxígeno menor a 80 milímetros de mercurio. Es debido a una disminución, bueno, puede ser por 5 causas importantes. La primera es la disminución de oxígeno en aire inspirado, Te vas a escalar a la ¿no? Oxígeno en aire inspirado por hipoventilación, por un corto circuito, por alteración de la relación ventilación-difusión y por alteraciones de la difusión. Es ventilación perfusión. Perfusión, sí, Ok. Y bueno, ya en cuanto a insuficiencia respiratoria, que bueno, aquí en el mapa no lo que era los tipos de insuficiencia, pero es tipo 2. Ajá. Aquí al principio hablo de la tipo 1, que es una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. En cuanto a los mecanismos de compensación, pues va a haber un aumento del gasto cardíaco, aumento de la eritropoyesis, aumento de la ventilación, aumento de la capacidad de difusión y vasodilatación local. Básicamente el cuadro clínico es que se presenta con disnea, taquipnea, que es el signo más importante, hipoxemia, cianosis y el uso de músculos accesorios. Puede presentarse de forma aguda, de forma crónica, o una forma crónica puede agudizarse. Okay. En cuanto al tratamiento, bueno, no sé si aquí me va a faltar, pero pues se debe corregir la causa que desencadena la insuficiencia. Normalmente se utiliza oxigenoterapia para permitir que la presión arterial de oxígeno se encuentre por arriba de 60 milímetros de mercurio y una saturación mayor al 90%. Okay. En cuanto a las indicaciones de ventilación mecánica, en una insuficiencia respiratoria aguda, se indica cuando hay una disminución del estado de conciencia, cuando hay inestabilidad hemodinámica y fatiga muscular, y hay una hipoxemia grave, que es la presión arterial de oxígeno por debajo de los 40 milímetros de mercurio, que no se corrige con oxígeno complementario, y una hipercapnia aguda, que es por arriba de los 50 milímetros de mercurio de la presión parcial. Presión arterial de dióxido de carbono y un pH mayor a 7.3. Menor a 7.3. Okay. Y en una insuficiencia respiratoria crónica, cuando se indica la ventilación mecánica, cuando hay un deterioro del nivel de conciencia, cuando hay coexistencia con una acidosis respiratoria y metabólica y retención progresiva de dióxido de carbono, que no se corrige cuando se disminuye la CO2. Aquí no coloqué la tipo 2, que es la hipercápnica. Cuando hay un aumento de la presión arterial de dióxido de carbono por arriba de 45 milímetros de mercurio. Okay. Las causas son dadas principalmente por un daño en el sistema nervioso, ya sea central o periférico. También puede ser por enfermedades de las vías respiratorias como EPOC, asma severo, fatiga muscular, pero básicamente es de origen nervioso, nervioso. Aprovecho. Puede ser pacientes neuromusculares, pero aquí en México yo creo que sería más por EPOC. Y síndrome de hiperventilación, obesidad. La causa, la tipo 2.
La tipo 2. Ok. Y ya está muy bien el cuadro. Yo lo único que sí les recomendaría es que buscaran nada más los criterios de CIRA. Generalmente muchas patologías, tanto abdominales, pancreatitis, cirugías, trauma, pueden dar CIRA. Entonces puede ser que se los lleguen a preguntar en cuadros de cirugía o algo por el estilo. Entonces busquen los criterios de CIRA y el manejo que se le daría. Porque hay criterios de iniciar ventilación mecánica o solamente poner oxígeno suplementario en algunas ocasiones. Búsquenlo así, criterios de CIRA y o los criterios de Berlín. Ok. Nada más para que den la idea y tengan una idea. La verdad es que no está difícil, son cosas bastante fáciles. No se metan mucho a presiones, ni curvas, ni que catéter de Swan-Ganz, nada de eso. Nada más con la clínica más o menos lo que les dice y la gasometría que sea lo que les pondrían. Generalmente les van a poner las cifras de CO2, las cifras de oxígeno, el lactato, bicarbonato y todo eso. Son los datos que les van a poner en el examen. No se compliquen con cortocircuitos, ni que, no sé, los shunts, todo eso, no creo que se los pongan. Ok. Y listo. Entonces ya nada más nos faltaría un tema, el de neumoconiosis. Es Brenda. Sí. ¿Sí lo tienes, Brenda? Sí, ya estoy tratando de compartirlo. Bueno, el tema es la neumoconiosis. Empecé con la definición, que es una enfermedad provocada por la inhalación de diferentes sustancias, generalmente en el ámbito laboral, y la principal reacción que ocasiona pues es una fibrosis pulmonar. Entre los materiales más comunes en esta enfermedad es el asbesto, el sílice, el carbón, el berilio, entre otros. Yo nada más aquí describo la asbestosis, la silicosis y la antracosis. En la asbestosis, pues en su fisiopatología nos menciona que una vez que se ha ingerido que se ha inhalado el asbesto, este material es fagocitado, pero no todo el material al final se remueve de los pulmones y es donde se forman los cuerpos de asbesto, que son los que se acumulan allí y causan el problema. El cuadro clínico de la asbestosis sería la disnea y la tos seca, básicamente, y en la exploración física es común encontrar estertores crepitantes basales que van ascendiendo. En la radiografía también se describe que se puede encontrar una pequeña opacidad basal y una hiperclaridad alrededor del corazón. En lo que se refiere a la silicosis, se describen 4 formas clínicas, que es la aguda, la acelerada, la fibrosis progresiva masiva y la silicosis crónica. En el cuadro clínico podemos encontrar una disnea progresiva y también la presencia de tos, y en exploración física es muy característica la presencia de adenopatías ciliares en cáscara de huevo. Y por otro lado la antracosis pues es la inhalación de carbón, la enfermedad adquirida por la inhalación de carbón. Hay 2 formas que podemos encontrar: la mácula o el nódulo antracótico y también la fibrosis pulmonar masiva. Y lo que es en la radiografía podemos encontrar la mácula de carbón, que se encuentra en el área apical y es menor a 5 milímetros. Te puse 2 imágenes ahí. En la primera se puede ver los cuerpos de asbesto y en la segunda está la cuerpos también de antracosis de carbón allí en el tejido histológico. Y ese sería mi mapa mental.
Ok, de aquí la verdad lo más característico es que sí se aprendan lo de cáscara de huevo, no va a ser muy difícil los cuadros de neumoconiosis porque el cuadro clínico va a ser muy descriptivo, va a ser el típico de señor que trabaja en una mina de carbono o señor que trabaja sacando cuarzo o cosas por el estilo. Entonces aquí el cuadro clínico es lo que les va a ayudar más a contestar ahora sí que las preguntas. El caso, sí, nos tienen que orientar. Sí, y aquí el tratamiento para todos es solamente paliativo. Desgraciadamente no existe nada que nos ayude a mejorar la enfermedad. ¿Sale? Sí, así es. ¿Alguna duda que tengan? Sí, de la neumoconiosis, ¿cuáles son las que nos dices que podamos estudiar así? ¿Estas tres, silicosis, asbestosis y antracosis? ¿O alguna otra en especial? No, con esos tres. Con esos tres. Y de asbesto a lo mejor meterle un poquito, lo más característico, por ejemplo, les voy a poner un cuadro clínico de señor que trabaja en una refaccionaria poniendo los frenos del coche. Los frenos del coche generalmente tienen asbesto, para que sepan. Entonces, pues ya van a saber que están asociados a esto. Les dicen, en la radiografía encuentran placas pleurales. Automáticamente ya piensan en asbesto. Tratamiento, ninguno. Riesgo, mesotelioma. Ok, perfecto. ¿Sale? Con que se aprendan esos tres y lo más característico es suficiente. Y generalmente todos van a la diferencia, por ejemplo, en años va a ser de 20 años para asbesto, silicosis creo que es la única que tiene 10 años, y antracosis creo que también es de 20. Pero lo que más va a ser importante va a ser la exposición, que les van a decir mina de carbón, o poniendo techos de lámina de asbesto, o silicosis sería extracción de piedras o no me acuerdo en qué otra cosa está el sílice. Pero básicamente sería eso, nada más con que sepan eso de los tres es suficiente. Ok, muchas gracias. Bueno chicos, pues aquí ya terminamos lo que es el módulo de neumología. En general, con lo estudiado y con lo platicado aquí, creo que se reforzó más el tema. Entonces, hasta ahorita no tengo ninguna duda así, bueno, muy general. Eso, lo que yo, por experiencia, yo ya presenté alguna vez el examen y mayormente lo que se está comentando aquí, algunas preguntas, de hecho, se preguntan en el examen. Por ejemplo, en el asma, es muy común en un caso clínico y realmente vienen 3 preguntas esbozadas. De ellas, el tratamiento es muy importante ahí, en qué nivel se encuentra o qué hacer o en qué escalafón dar un medicamento. Entonces, realmente me parece muy completo bueno, aquí la conferencia, bueno, la videoconferencia que tenemos y bueno, hasta ahorita no tengo ninguna duda. Y de este tema de neumoconiosis, el año pasado, bueno, en que pasó, vino una pregunta de hecho de asbestosis. Vino un caso clínico, entonces eso es lo que más le puedo decir. Perfecto. ¿Qué tan útiles son revisar, las guías de práctica clínica? La verdad, ahorita no vale la pena. Las guías que vale la pena, por ejemplo, en algunos temas que nos van a preguntar, es la norma oficial de ginecología de trauma de la mujer y cosas que ya van a ver en ginecología, la norma oficial sobre vacunas en niños, y en cuanto a neuro, yo creo que la norma oficial de tuberculosis, que es exactamente igual y mejor explicada en los documentos que están en la página. De ahí afuera, con lo que están revisando y con lo que me he dado cuenta que están poniendo tanto en los casos clínicos como en los mapas mentales, yo creo que ya tienen prácticamente dominado lo que pudiera venir en el examen. Bueno chicos, yo ya me despido. Mucha suerte, no la necesitan, la verdad van por muy buen camino. Por lo menos en lo de neumo van bastante bien. Sigan echando las mismas ganas.
en estos primeros cursos como al final, porque yo sé que al final luego ya uno está cansado y ya no tienen uno las mismas energías, pero vale mucho la pena. Y lo que aprendan ahorita, la verdad es que no se les va a olvidar. No se estresen por el examen, en verdad no nos van a preguntar esos detallitos íntimos que vienen en el pie de página de los libros. No lean artículos, ya no vale la pena. Los artículos que yo les voy a mandar, nada más fíjense en unas tablitas y fin, lo demás, mándenlo muy lejos, no vale la pena. ¿Sale? Van muy bien y sigan con el mismo ánimo. Yo les deseo mucha suerte. Bye.